nos quedamos, si se acuerdan. Vamos a ver nada más ahorita la parte de formas geométricas y todos los postulados que abarca la parte de geometría, ¿no? Para que ustedes puedan hacer bien su examen. Muy, muy sencillo lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Déjenme ver el chat, que tengo aquí con unos mensajes pendientes, no sé de quién sean. Es Jonathan, pero de la clase anterior, ¿no? Ok, bueno, muchachos, sí estamos todos, por cierto, somos 25, sí. Ok. Más los papás que están de fondo escuchándome, ¿no? Buenas tardes, señores. A ver, muchachos, vamos a platicar entonces acerca un poquito de geometría y de todo lo que ustedes tienen que saber acerca de esta geometría que va a venir en su examen. Antes que otra cosa, yo siempre empiezo explicando por rectas y ángulos. Hoy quiero hacer un pequeño énfasis antes de entrar a eso. Quiero recordar un poquito lo que era perímetro, lo que era área y lo que era volumen, ¿sí? Acuérdense que un perímetro, chavos, es el contorno de una figura, ¿sale? Acuérdense, ¿sí? Vamos a hablar ahorita de geometría, entonces vamos a platicar un poquito acerca de todo esto, ¿no? Un área, recuerden que es una superficie plana, ¿no? Una superficie que va a estar ya en 2 dimensiones, mientras que un volumen va a ser una superficie que se va a encontrar en 3 dimensiones, ¿ok? Eso es algo que quería que quedara claro. Entonces, a ver, muchachos, algo que ustedes van a aprender en la preparatoria, y algo que seguramente algunos de ustedes ya vieron, es el tema de la recta. ¿Qué onda con la recta? Una recta, muchachos, es un eje literal, una representación gráfica que se forma en un plano cartesiano, ¿sí? Ustedes para su examen tienen que estar conscientes o deben de saber graficar este tipo de tablas, ¿sí? Son tablas muy sencillas, nada más hay que encontrar las coordenadas e irlo graficando, ¿sí? ¿Por qué hago este ejercicio? Porque hay chavos que no se crean, todavía les cuesta trabajo hacer esto, ¿no? Que igual no les enseñaron muy bien ahí en la primaria, ¿no? Entonces, vamos ahorita a realizar esta recta. ¿Qué ejercicio les pueden poner de estos en el examen? Pues ejercicios del tipo, ubique tal coordenada en la recta, ¿no? O cuál punto de la recta, por ejemplo, les ponen una recta así, ¿no? Y les ponen aquí un punto, ¿no? Y les ponen bueno, vaya, un punto ahí, ¿no? Les ponen, ¿a qué coordenadas corresponde esta posición, ¿no? Entonces ustedes tienen que irse a la tabla y ver cuáles eran las posiciones, ¿no? Bueno, X tanto y Y tanto, ¿no? Entonces, a eso voy, chavos, ¿no? A ese tipo de ejercicios, ¿no? Que tal vez son absurdos, pero pues bueno, ¿no? O el típico ejercicio que les ponen de Pedrito caminó 3 calles hacia la derecha y 5 para el norte, ¿no? ¿Cuál sería la coordenada de acuerdo a la recta mostrada, ¿no? O cuál sería la trayectoria según el plano cartesiano, ¿no? Que llevó, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas que tal vez son fáciles para todos ustedes, pues sí hay que verlas, ¿no? Ahora, ¿todo esto en qué va a desembocar más adelante en la preparatoria? Esto desemboca en un tema que se llama la recta, ¿sí? En la recta, en la ecuación de la recta, ustedes van a ver que, bueno, una recta se compone como tal de una ecuación que se nombra como Y, que es igual a la pendiente por X, más B, que en este caso sería nuestro término independiente. ¿Esto qué nos indica? Bueno, esto nos representa una recta típica, ¿no? Una recta típica, por ejemplo, así, ¿no? Esta ecuación es lo que nos va a representar esto. Más adelante lo van a ver, ahorita no es necesario que se lo aprendan, pero igual les comento, ¿no? Para adelantarles un poquito. Esta recta o las rectas que nosotros podamos desarrollar en un plano cartesiano siempre se van a poder expresar o representar por medio de una ecuación, ¿sí? Esta es la ecuación de la recta, ¿no? La típica ecuación de la recta. Ecuación de la recta. Igual, si quieren saber qué significa cada cosa, se las voy a comentar. Sí, esto no viene en su examen, les repito, pero se los voy a comentar qué es lo que incluye la ecuación de la recta. La ecuación de la recta, muchachos, nos indica que para todo punto en Y, ¿sí? Para toda coordenada en Y, nosotros vamos a tener una pendiente de inclinación de nuestra recta. Esta pendiente viene dada por una fórmula muy conocida, que es la fórmula de la pendiente, ¿no? Luego ponen ahí un meme, ¿no? Ay, me tenías con la pendiente, ¿no? Y ponen la fórmula de la pendiente, ¿no? Me tenías con el pendiente, ¿no? ¿Cuál es la fórmula de la pendiente? Y2 menos Y1 sobre X2 entre X1, ¿no? O sea, coordenadas, obviamente, ¿no? Esto sería la pendiente. La pendiente que nos indica la inclinación que va a tener nuestra recta, ¿sí? X es un parámetro del valor de X y B va a ser donde está el origen de la recta, ¿no? O sea, si por ejemplo B es 1, significa que va a pasar por aquí por 1. Si B fuera, por ejemplo, menos 3, ¿sí? ¿Sí? Pues la recta va a pasar por aquí, ¿no? ¿Sí? Si B fuera menos 5, pues la recta pasa por menos 5, ¿no? ¿Sí? Ahora, esto sí tiene signo positivo. En caso de que, por ejemplo, nosotros tuviéramos toda esta ecuación con signo negativo, la recta va hacia el otro lado, ¿sí? Las rectas irían hacia el otro lado, ¿no? Si yo tengo este signo menos aquí.
¿vale? Esta es la ecuación de la recta, les repito, no es necesario que se la aprendan. Esta es la ecuación de la pendiente. Para calcular esta m, pues nosotros tendríamos que hacer este cálculo de acá, ¿no? Y pues ya tendríamos una ecuación típica de una recta, ¿no? Que es lo que ustedes van a aprender más adelante en su vida académica. Ahorita no es necesario que lo aprendan, no se preocupen. ¿Qué es lo que vamos a aprender a hacer ahorita? Nada más a graficar esto, literalmente, o sea, un tema muy sencillo, ¿no? Entonces, vamos a ir graficando esto nada más para que sepan cómo se miden las coordenadas. Recuerden que siempre que tenemos nosotros un plano coordenado, eso ya lo saben, eso es de primaria. Nosotros tenemos un eje Y y un eje en las X, ¿no? O sea, las ordenadas y las abscisas que más adelante van a saber quién es cada una, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Bueno, nos indica que tenemos varias coordenadas, ¿no? La coordenada 1, coordenada 2, coordenada 3, 4, 5 y 6. Entonces, ¿cuál va a ser el ejercicio de ahorita? Nada más ubicar estas coordenadas, es lo único que vamos a hacer, ¿no? Muy sencillo. Yo lo voy a hacer, no es necesario que me ayuden, ¿sí? O sea, es muy sencillo. Vamos a ubicar primero la primera coordenada, ¿no? Tenemos que movernos 2 hacia la izquierda, ¿sí? En X, como lo dice aquí, y 3 hacia abajo en Y, ¿no? Entonces, nuestra primera coordenada nos quedaría en este punto. ¿Todos están de acuerdo? Aquí el ejercicio, esto es para igual saber ver, perdón, para saber, ¿por qué no puedo escribir? No sé qué anda con mi plumita. Igual les repito, esto es para conocer quién es el que tiene todavía dudas en cómo ubicar coordenadas en el espacio. ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo? Esta sería la coordenada entonces 1, ¿no? Muy bien. Entonces, en la 2, ¿cómo nos quedaría? Tendríamos que movernos uno hacia la izquierda en Y y 2 hacia abajo perdón, en X, uno hacia la izquierda en X y 2 hacia abajo en Y, ¿no? Entonces, nuestra coordenada nos quedaría aquí, ¿no? La que sigue, nuestra X está en 0 y nuestra Y está en -1, ¿no? Entonces, nos quedaría la coordenada aquí, ¿sí? Este sería el 2, este sería el 3, ¿no? Muy bien. Ahora, el 4 nos quedaría 1 en X, ¿no? Tenemos que movernos 1 en X, o sea, hacia acá, ¿no? Entonces, tenemos aquí 1 en X y 0 en Y, ¿no? Entonces, pues vaya, nos va a quedar aquí, ¿no? No tenemos que movernos absolutamente nada en Y, ni hacia arriba ni hacia abajo, ¿no? Entonces, nos vamos a quedar ahí. Esta sería nuestra coordenada 4. Vamos ahora con la coordenada 5. En la coordenada 5 tenemos que hay que movernos 2 hacia la derecha en X y 1 hacia arriba en Y, ¿no? Entonces, nos quedaría de este lado, ¿no? Y pues, si se dan cuenta, ya se está armando la recta, ¿no? Ya es muy sencillo de visualizar de ahí, ¿no? Ya nada más hay que ubicar la última coordenada, que sería 3 y 2, ¿no? 3 hacia la derecha y 2 hacia arriba, ¿sí? Aquí de este lado, ¿vale? Y ya nuestra recta nos quedaría, pues, algo así, ¿no? Más derecho, obviamente, ¿no? Más derechito, pero algo así, ¿no? Entonces, este sería cómo se arma una recta, muchachos. Igual por si les toca por ahí el ejercicio o ubicar alguna coordenada, algo por el estilo, ¿no? O sea, es muy sencillo de visualizar. Igual para no omitir el tema, porque viene también en su temario. Y pues bueno, para no omitirlo nada más, ¿no? Creo que es un tema muy sencillo. ¿Alguna duda que tengan? No, ninguno. Muy bien, los demás chicos, ¿cómo ven? No está más fácil, ¿no? Todo Vamos a ver bien. el chat. Todo bien, maestro. Muy bien, dice por ahí Todo Ceci bien. también, todo bien. De Fernando, todo bien. Perfecto. Muy fácil, ¿no? Creo que son cosas básicas que ustedes ya saben desde la primaria, ¿no? Pero que pues sí hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta porque les repito, por ahí algunos de los ejercicios puede que les toque así. Pero en fin, vamos a pasar a lo que sigue entonces, muchachos. Lo que sigue, ¿qué va a ser? Clasificación de ángulos. Ojo, preguntas teóricas que les gustan poner en el examen. En la parte de mate, la parte teórica a veces la cargan en esto, ¿sí? En los tipos de ángulos, en qué ángulos tengo, si son ¿cómo se llama? Puestos por el vértice, si son complementarios, si son, vaya, bla, 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 ¿sí? Vamos a ver cuál es esta clasificación de ángulos y estos sí memorícenlos, por favor. Estos sí memorícenlos, no hay de otra. Compréndanlos, pero memorícenlos, por favor, porque si les llegan a poner ahí en el examen, los tipos de ángulos. Para mí sí van a salir los ángulos en el examen. Sí, sí vienen, sí vienen, siempre vienen. Ya saben que yo no les miento, Lo que viene es lo que va a venir. Yo no les echo mentiras. Entonces, a ver, vamos a analizar estos tipos de ángulos que tenemos, muchachos. Primero tenemos el ángulo agudo. El ángulo agudo, recuerden que mide menos de 90 grados. ¿Sí? Este es el ángulo agudo, ¿sí? Tenemos aparte el ángulo recto. El ángulo recto, recuerden que siempre va a tener una medida de 90 grados exactos, ¿sí? Va a formar un ángulo recto en esta parte, ¿sí? También se nota por este cuadrito, ¿no? Que luego se le pone aquí. Muy bien, aparte tenemos el ángulo obtuso.
el ángulo obtuso y convexo, que son similares, prácticamente son lo mismo. El obtuso es mayor a 90 grados y menor a 180, y el convexo es menor a 180, ¿no? Entonces es prácticamente lo mismo, ¿no? La misma vaca revolcada, como quien dice, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Aparte de eso, tenemos el ángulo llano. El ángulo llano es el que mide 180 grados. Eso recuerden, es más fácil de recordar, creo yo, ¿no? Tenemos aparte el cóncavo, que es mayor a 180 grados, pero menor a 270 y menor a 360. Tenemos el ángulo nulo, que es un ángulo de 0 grados, y el ángulo completo, que sería de 360 grados. ¿Cuáles son los que más les ponen en el examen? El agudo, el recto y el llano. Eso es lo que les encanta poner. Y estos dos que están por acá, que ahorita vamos a comentar. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Entonces, agudo, recto, obtuso, convexo, llano, cóncavo, nulo y completo. ¿Sí? El nulo y el completo, eso se aprenden por default, ¿no? O sea, muy fáciles de entender. El recto también por default. El agudo, pues, es el colmo si no te acuerdas, ¿no? Que es menor a 90 grados. Y el obtuso, estos son los que tal les pueden causar conflicto. El llano no, porque pues mide 180, ¿no? Igual este está muy fácil de entender. Estos tres son los que les pueden causar algún tipo de conflicto, ¿no? El obtuso, el convexo y el cóncavo, pero pues vaya, con que se los memoricen en 5 minutos, no creo que se les vayan a olvidar ya, ¿eh? De hecho, el obtuso y el convexo es el mismo, ¿no? El cóncavo es el que cambia un poquito por ahí, ¿ok? Muy bien, chicos. Entonces, esto es teórico. Vaya, me voy rápido. ¿Por qué? Porque lo pueden ver otra vez en el video al rato. O sea, en cuanto se suba, lo pueden volver a ver. Entonces, no hay problema, ¿sí? No hay que resolver nada, ni hay que esperar a nadie, ¿no? Simplemente así es como es y ¿ok? Entonces, siguiente tipos de ángulos, muchachos. Tenemos ángulos dependiendo de cómo se añaden o cómo se suman, ¿sí? Tenemos esta pequeña clasificación que se les da a estos ángulos. Tenemos ángulos complementarios, ¿sí? Acuérdense que los ángulos complementarios siempre van a ser los que suman 90 grados, perdón. Por ejemplo, aquí el ángulo A y el ángulo B suman un total de, o sea, A más B. Además, si nos ponemos más estrictos, el ángulo A más el ángulo B nos va a generar, ¿qué? Un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces, esto sería un ángulos complementarios. Estos son ángulos complementarios, porque la suma de los dos nos va a dar 90 grados, ¿ok? Entonces, complementarios, la sumatoria nos da 90 grados, ¿sí? Bueno, por su parte tenemos los ángulos suplementarios, que vaya, es lo mismo, es el mismo principio de sumatoria, nada más que aquí la sumatoria nos va a dar 180 grados, ¿no? O sea, el ángulo A más nuestro ángulo B. Esta notación significa ángulo, igual si no sabían. Nos va a resultar a qué? A 180 grados, ¿no? 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ángulos suplementarios serían estos, ¿no? Entonces, cuando la sumatoria nos da 90 grados, ángulos complementarios, ¿no? Cuando la sumatoria nos da 180 grados, ángulos suplementarios. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, ninguna duda. Muy bien. Está muy fácil, ¿no? Esto, vaya, es teórico, simplemente. Era lo que les decía, o sea, esto es lo que les iba a grabar en el video. O sea, es muy teórico esta parte, chavos. O sea, ya estamos por terminar. Ya los últimos dos difíciles, o los últimos dos temas difíciles que se vienen es teorema de Pitágoras y teorema de Tales. Y ya. ¿Sí? Y, ¿cómo se llaman estas? Las identidades trigonométricas. No entidades, perdón, las funciones trigonométricas, más bien. Entonces, ya acabamos prácticamente, ¿sale? Vamos con lo que sigue. Siguientes tipos de ángulos que hay que analizar para su examen. Este ejercicio les encanta ponerlo en el examen. Es típico del examen de Comipems, así típico. ¿Cómo se llama este ejercicio? Son los ángulos separados por dos paralelas y una transversal. ¿Cuáles son las paralelas? Estas dos. La transversal, ¿cuál es? Pues esta de acá, ¿no? La línea diagonal, esta que atraviesa las dos paralelas, ¿ok? Entonces, de aquí surgen varios postulados de acuerdo a los ángulos que se generan. Vamos a analizarlos uno por uno, ¿sale? Lo primero es analizar los ángulos alternos internos. O sea, los alternos internos, perdón, serían como el 4 y el 6, ¿sí? Como el 4 y el 6 y como el 3 y el 5, ¿sí? Vamos a leer lo que dice ahí. Sé que los alternos internos son ángulos que están entre las paralelas y a distinto lado de la transversal, ¿sí? ¿Se dan cuenta? La transversal termina acá y termina acá. Entonces, estos van a estar dentro de estas dos líneas paralelas, ¿no? Estos ángulos alternos internos. Van a ser iguales, ¿eh? O sea, ¿quién es igual con quién? El 4 es igual con 6, ¿sí? Aquí lo ven. Y el 3 es igual con el 5, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos van a ser iguales de acuerdo a que son alternos internos. Muy bien. Muy bien, vamos con el que sigue. Bueno, también el... No, ya lo dije, ¿no? El 3 y el 5. Olviden.
Los alternos externos ahora. ¿Qué pasa con los alternos externos? Es del mismo principio, nada más que estos van a estar fuera de las diagonales. Aquí lo dicen, son los ángulos que están en la parte exterior de las paralelas, ¿sí? O sea, estas paralelas que están por acá, ¿no? Y distintos al lado de la transversal, ¿no? Y distinto al lado de la transversal, perdón. Entonces, por ejemplo, el 1 y el 7 que están aquí externos, y obviamente van a ser iguales, ¿no? Al igual que el 2 y el 8, ¿sí? El 2 y el 8 van a ser iguales. De hecho, igual, o sea, tengan en cuenta que están opuestos por un vértice, ¿no? Que están en la misma posición, entonces, pues igual, por eso también podríamos decir que son iguales, ¿no? Entonces, alternos externos, chicos, ¿ok? Siguiente, ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes, como por ejemplo el 1 y el 5, este que está acá, 1 y 5, son los que están en el mismo lado de la transversal y de la misma posición respecto de cada paralela, ¿sí? Ojo, pero uno es interno y el otro va a ser externo a las paralelas, ¿sale? Entonces, por ejemplo, el 1 y el 5, estos que ven aquí ustedes, son iguales, son ángulos semejantes debido a que son correspondientes, ¿no? Igual el 2 y el 6, como lo vemos acá, el 3 y el 7, y el 4 y el 8, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Siguientes, muchachos, ángulos conjugados internos. Los ángulos conjugados internos son dos ángulos internos a las dos rectas paralelas y al mismo lado de la transversal. Son suplementarios. Ojo, esto es importante. Son suplementarios, o sea que van a formar 180 grados, ¿no? Por ejemplo, el 3 y el 6, ¿no? El 3 y el 6, ¿no? Esto si lo sumamos nos dan 180 grados, ¿no? El 5 y el 4 también, ¿no? O sea, estos también, si nosotros lo sumamos, el 5 y el 4, pues lo mismo, ¿no? Nos va a dar un ángulo de 180 grados, ¿ok? Estos van a ser conjugados internos. Tenemos aparte los conjugados externos, como el 2 y el 7, ¿no? Como los vemos acá, el 2 y el 7, los conjugados externos. Los conjugados externos pues van a ser dos ángulos externos a las dos rectas paralelas y al mismo lado de la transversal y que también van a ser suplementarios, ¿no? Pero estos van a estar externos, vaya, ¿sí? Igual el 1 y el 8, ¿sí? 1 y 8. Muy bien. Bueno, aparte de eso tenemos los adyacentes. Los adyacentes dice que son los ángulos que tienen el vértice en común, ¿sí? Un lado común que los separa y los otros dos lados en línea recta, ¿no? Son suplementarios, igual forman 180 grados como el 1 y el 2, ¿no? El 2 y el 3, ¿no? El 2 y el 3, ¿sí? El 3 y el 4, ¿sí? El 5 y el 6, el 6 y el 7. Estos no van a ser iguales, ¿eh? Nada más estos forman ángulos suplementarios, no se confundan, ¿eh? Estos forman ángulos suplementarios también, estos también, ¿sí? Y estos también. Estos no son iguales, ¿eh? Los de aquí arriba, por eso tienen un igual, ¿eh? Por eso traen un igual estos, porque estos sí son iguales por este principio que se menciona al principio, ¿sí? Los demás no, van a ser suplementarios, ¿eh? No piensen que de aquí el 3 y el 6 son iguales, ¿eh? Porque eso no es cierto. El 3 y el 6 no son iguales, son suplementarios, no son iguales, ¿ok? Entonces, mucho cuidado, ¿eh? O sea, aquí, los que voy a poner con punto rojo son cuando sí son iguales, ¿ok? Muy bien. Bueno, y por último, los opuestos por el vértice, estos también van a ser iguales. Esto es todo lo que todos nos sabemos, ¿no? Los típicos, ¿no? Se encuentran opuestos al vértice, obviamente, que se genera por las paralelas y la transversal, ¿no? Por ejemplo, el 1 y el 3, estos que van a estar separados por este vértice que estoy aquí poniendo en rojo, el 1 y el 3, pues van a ser iguales, ¿no? Debido a que están opuestos. Igual, por ejemplo, el 6 y el 8, ¿no? El 6 y el 8, mismo caso, ¿no? Van a ser iguales. ¿Por qué? Pues porque están opuestos al vértice. ¿Sale? ¿Dudas, chavos? No. Ok, los demás chicos, ¿cómo ven esto? ¿Ya lo habían visto en la secundaria? Sí, ¿no? Yo ya lo había visto. Es muy No más típico, no di ¿eh? unas copias, pero ya. Es muy típico este tipo de problema, ¿eh? En verdad, es muy, pero muy típico. Viene muchas veces en el examen, ¿eh? Muchas veces viene en el examen. Les gusta ponerlo. Ok, déjenme ver el chat. Fácil, dice por ahí Fernando. Muy bien. Ok, chicos, esto es toda la parte teórica, ya saben, ¿no? No podemos omitirla, también hay que explicarse la parte teórica. Bueno, vamos ahora con perímetros, con figuras planas y cálculo de perímetros, ¿no? Que sería el siguiente tema. Bueno, como perímetros, ya lo sabemos, es el contorno de una figura, bastante sencillo de entender eso. Y pues bueno, nada más lo único que hay que leer ahí es que es una figura plana. En una figura plana, perdón, el perímetro es una línea o conjunto de líneas que forman el contorno de una superficie o de una figura, ¿no? Tan, tan. Tenemos aquí algunas fórmulas de algunos perímetros que les pueden llegar a preguntar en el examen, en caso de que no se lo sepan. No tienen que memorizarlo, simplemente es la sumatoria de los lados. No tienen que hacer otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el típico perímetro de un triángulo, ya sea un triángulo rectángulo, un triángulo isósceles, del que ustedes quieran.
Nada más hay que sumar los lados, ¿no? O sea, ¿sí? A más B más C, ¿sí? O sea, A más B más C y eso te va a dar tu perímetro. En el caso de un cuadrado, mismo caso, ¿no? Sumamos los 4 lados. En el caso de un rectángulo, también, ¿no? El lado mayor, los dos lados mayores y los dos lados menores, ¿no? ¿Sí? En el caso de un, ¿cómo se llama este? Se me fue el nombre, un trapecio, ¿sí? De un trapecio. No, espérense, este es el, ay, este de acá es el trapecio y este de acá era el, se me fue el nombre. ¿Trapezoide? Ayúdenme, ¿no? ¿Eu? ¿Trapezoide? No, no es un trapezoide, es un, paralelograma. Es un paralelograma, me parece. Sí, creo que sí, no me acuerdo. Bueno, el punto es que para esta figura lo mismo, ¿no? Vamos a sumar los lados ya. No hay mayor chiste, ¿no? Igual para el rombo, pues igual, ¿no? Sumamos los 4 lados. Para este trapecio, mismo caso, sumamos cada uno de los lados. Y pues bueno, para el caso del círculo, pues sí tiene su peculiaridad, ¿no? Para calcular el perímetro hay que multiplicar 2 por pi por el radio, ¿sí? No se les olvide. Acuérdense, el área es pi por radio al cuadrado, el perímetro es 2 pi por radio, ¿sí? 2 pi por radio. Mucho cuidado con el del círculo, ¿sí? Con la circunferencia. Bueno, son algunas figuras las comunes que les pueden preguntar en el examen. No les pueden preguntar perímetro de otra cosa. O sea, ya si les preguntan de otra cosa, pues va a ser de un pentágono, de un hexágono, de un heptágono. Pero pues vaya, nada más suman 5, 6, 7 lados respectivamente y ya, ¿no? O sea, ¿sale? Entonces, para el perímetro no hay dificultad, ¿no? No hay nada de problema. Es muy sencillo, es sumar los lados y ya, ¿sí? Nada más apréndanse la del círculo, que es 2 pi por radio, ¿sí? 2 pi por radio en caso de que los lleguen a atorar por ahí con el perímetro de una circunferencia, ¿no? Que no creo. Pero bueno, dudas con perímetro, chavos, no sé si tengan dudas, está muy fácil esto. O sea, este es tema de primero de primaria. Ninguna duda con el perímetro. Muy bien. Igual si les da pena y tienen duda, no se preocupen, ¿eh? Póngalo ahí en el chat privado y lo contesto. Ok. Entonces vamos a pasar a lo que sigue, muchachos, que, ojo, aquí ya nos vamos a poner en pesaditos con los últimos temas. Estos son los últimos 3 jefes finales del videojuego llamado Curso de Comipems de Matemáticas. Número 1, semejanza de triángulos. Vamos a hablar del teorema de Tales, ¿sí? Número 2, teorema de Pitágoras. Y número 3, razones trigonométricas. ¿Y con esto qué creen? Que se acabó, ¿sí? Se acabó, ¿sí? Entonces, vamos a ver tema por tema, no se preocupen, vamos a regresarnos. Bueno, igual acá, aprovecho igual para ya, de una vez, sí, de una vez ya, de una vez, a ver. Áreas, chavos, áreas y volúmenes, igual acá están las fórmulas de áreas y volúmenes, ¿sí? Ahorita me regreso ya a teorema de Tales y teorema de Pitágoras y cerramos con eso. Igual para no perder el enfoque de las geometrías. Cálculo de áreas, muchachos. ¿Cómo se calcula el área, por ejemplo, de un rectángulo, de un cuadrado? Pues lado por lado, ¿no? No tiene gran ciencia, ¿no? Acuérdense que el área ya estamos hablando de la superficie, ¿no? De la superficie que está aquí dentro, no del contorno. El contorno es el perímetro, ¿sale? Entonces aquí ya estamos hablando de una superficie. Bueno, así es como se calcula el área, ¿no? Igual aquí viene la fórmula del perímetro, ¿no? Por si la quieren tener ahí a la mano. El paralelogramo, ¿ya vieron cómo hicieron un paralelogramo? Nada más que no me acordaba. El área, ¿cómo es? A por altura, ¿sí? Está A, o sea, este lado que está aquí, por la altura que tenemos acá, ¿eh? Mucho cuidado con esto. Igual estas fórmulas, si quieren, grábelas por ahí. Estas no creo que se las pregunten, estas dos de aquí, pero las demás sí. Para el trapecio, ¿cómo se calcula el área? Un medio de la altura multiplicado por la base mayor más la base menor, ¿eh? Aguas. Sí, grábense estas, ¿eh? O sea, sí ténganlas ahí a la mano porque uno nunca sabe, ¿no? Además son básicas, además no son muchas, es 1, 2, 3, 4, 5, sí, 6, o sea, no son tantas y son muy obvias, ¿sí? Por ejemplo, la del círculo ya se la saben, la del cuadrado ya se la saben, ¿sí? La del trapecio, pues bueno, se la tienen que aprender, ¿no? La del triángulo igual está muy sencilla, ¿no? Base por altura sobre 2 y ya, ¿sí? No le hagan caso a todo este despapalle, simplemente es base por altura sobre 2, ¿no? Este es el área. Muy bien. Bueno, acá voy a remarcar también la del rectángulo. ¿Quién habló? En trapecio dice multiplicamos un medio por altura. Sí, Camila, vas a multiplicar un medio. Vaya viéndolo de esta manera, si quieres verlo así, mira. Área es igual a altura que multiplica a la base mayor más la base menor y todo esto dividido sobre 2. ¿Sí? Igual si lo quieres ver así. Ok, muchas gracias. Claro. Bueno, chavos, entonces les digo, para el trapecio es esta de aquí. Vamos a remarcarla también. Y ya nada más nos falta entonces la de... ojo con esta, esta yo he visto cómo
Ah, caramba, se tropiezan con esta, porque no se acuerdan del apotema, ¿sí? Para un polígono regular de n lados, o sea, con polígono regular me refiero a un pentágono, un hexágono, un heptágono, un octágono, ¿sí? Un bla, bla, bla. ¿Qué tenemos que calcular? ¿Cómo se calcula el área? Tenemos que multiplicar, ojo, el número de lados, que es esta n, ojo, número de lados por el apotema. Esto no es la altura, esto es el apotema. El apotema, acuérdense que ¿qué es el apotema? Es la altura que hay con el triángulo rectángulo que se forma aquí. Déjenme lo hago aquí en grande. Se forma un triángulo rectángulo aquí en un lado de este hexágono, no sé qué sea, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí se forma una altura, ¿no? En esta altura de aquí es el apotema, ¿sí? Esto es la base que van a meter aquí, o sea, lo que mide cada uno de los lados. Y n es la cantidad de lados, o sea, si es un hexágono, pues aquí pongo 6, el apotema multiplicado y la base, ¿no? Cuánto mide cada una de las bases de ese hexágono, ¿no? Y todo eso entre 2. Eso te va a dar el área de un polígono regular de n lados. En caso de que les den el ángulo, pues esta es la fórmula para el caso del ángulo con la tangente, que esta no creo que se las pongan. Si les ponen a calcular, va a ser por medio de esta fórmula, ¿sale? Aguas, porque yo sí he visto reactivos con mi PEMS con apotema, O sea, que los ponen a calcular el apotema de un hexágono, de un hectágono, bla, bla, bla. ¿Sí? Entonces, aguas, aguas con esta fórmula. La repito, el área de un polígono regular de n lados es igual al número de lados multiplicado por el apotema, multiplicado por la base y todo sobre 2. ¿Ok? Muy bien. Y por último, el círculo, pi por radio al cuadrado. Tan, tan, ¿sí? No hay más ciencia, ¿no? El perímetro aquí está abajo, igual para que no los confundan. Perímetro es 2 pi por radio y el área es pi por radio al cuadrado. Muy bien. Bueno, también podemos calcular cierto sector circular y cierto segmento circular, o sea, de alguna circunferencia, pero bueno, esto ya es para otra explicación de otro momento. Esto no viene en su examen. Aquí están las fórmulas, igual si quieren calcular la longitud de este arco, aquí está, o sea, es el radio por el ángulo. Igual si quieren calcular el área de este segmento, pues igual, ¿no? Pi por radio al cuadrado, sobre 2 por el ángulo, ¿no? Igual un segmento circular, vaya ya con esta formulita de aquí, ¿no? Vamos a meter ya en detalles, ¿no? Eso no viene. ¿Cuáles sí vienen? ¿Cuáles puede que les pregunten? Los que voy a enmarcar aquí con un punto, ¿no? Los que ya tienen ahí remarcada la fórmula, en pocas palabras, ¿no? Estudiense esas fórmulas, chavos, por favor. Ahí es quien tomar captura, lo que quieran, están anotando. Esas son las fórmulas de áreas que les pueden llegar a preguntar, ¿sale? Igual aquí viene el perímetro del polígono regular de n lados. Creo que no venía en la otra tabla, para que lo tengan ahí, ¿no? El perímetro, ¿cómo se calcula? El número de lados por la base, ¿no? Obviamente, pues es muy fácil, ¿no? Nada más sumo todos los lados, ¿no? O sea, el número de lados por la base, ¿no? Lo que mide una base. Tan, tan, ¿no? Profesor, ¿podría repetir lo del apotema? Claro que sí. Mira, fíjate bien, Ceci. Va para todos, ¿eh? Es que ya no me acordaba de eso. Miren, fíjense bien. Tenemos esta figura, ¿no? Entonces, si se observa, me voy a acercar, Me voy a acercar porque saben que mis dibujos están todos horribles. Miren, tenemos esta figura, ¿no? ¿Cuántos lados tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, ¿no? Tomamos un hexágono aquí, ¿no? Entonces, este hexágono, no, es un heptágono, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no es un heptágono, perdón. Si se dan cuenta, se forma un triángulo, ¿no? O sea, al yo poner el origen de mi figura, o sea, aquí como el centro, de aquí se me va a formar un triángulo, si se dan cuenta. Este triángulo que se forma son como rebanadas de pizza, si lo quieren ver así, ¿no? Se me van a formar 7 rebanadas de pizza. Estas 7 rebanadas de pizza van a medir exactamente lo mismo, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, una de estas rebanadas de pizza, chavos, yo lo que le calculo es miren, voy a hacerlo ya en grande. Voy a ejemplificar esta pizza que se forma. Fíjense bien, o sea, esta rebanada que se forma aquí, fíjense qué es esto. Lo que se forma aquí es la base, ¿no? Esta B que nosotros tenemos acá, ¿no? Esta base, pues, es lo que mide cada uno de los lados de mi polígono, ¿no? Regular. O sea, es lo que va a medir cada uno de los lados, ¿no? ¿Qué otra cosa se me forma? El radio, ¿no? Este radio que se forma aquí. Es el radio que yo tengo desde el centro de mi figura hasta la punta de una de las rebanadas, si lo quieren ver así, ¿no? ¿Sí? Ojo, este radio, ¿para qué me va a servir? Para que yo, en caso de que yo no conozca el apotema, ¿sí? Si yo no conozco el apotema, yo lo puedo calcular por el teorema de Pitágoras, ¿no? Porque ya voy a tener un cateto, la hipotenusa, y sería calcular nada más el cateto de la apotema. Esto va a quedar más claro ahorita que veamos Pitágoras, ¿sí? Pero a lo que voy es eso, ¿no? Que esta línea que está aquí no es la altura, se le conoce como apotema, y no es el radio, no lo confundan con el radio, porque el radio va desde una punta hasta el centro, el apotema va desde el centro, perdón, hasta la mitad de uno de los lados. No es lo mismo. ¿Ya se dieron cuenta? No es lo mismo. No miden lo mismo. Es como decir que un cateto mide lo mismo que la hipotenusa, ¿no? Y esto no es cierto, ¿sí?
Ahorita va a quedar más claro esto con Pitágoras. No sé si me doy a entender, Ceci. Sobre el chat. Sí, gracias. ¿Los demás entendieron eso? El radio no es lo mismo que el apotema, ¿eh? El radio va del centro de la figura hasta una punta de las rebanadas, ¿sí? El apotema va del centro a la mitad de la base, ¿sí? Entonces, no es lo mismo. Mucho cuidado con esto, ¿vale? Ahorita que hagamos Pitágoras, voy a retomar esto para que se acuerden de, vaya, cómo podemos nosotros calcular este apotema utilizando el teorema de Pitágoras, que algunos de ustedes ya lo deben de saber, ya relacionó más o menos cómo está ahí la cosa. Pero ahorita regresamos, ¿vale? Igual para que se entienda. Cálculo de volúmenes, chavos. ¿Qué volúmenes les pueden llegar a preguntar? De estos aguas, tomen en cuenta todos, menos estos dos, sale el casquete esférico y la zona esférica. Estos no creo que se los pregunten. Los demás sí, ¿sí? El cono trunco puede que no, porque está un poquillo complejo. Es mayor que ese tampoco lo vamos a tomar en cuenta. Hasta el cono vamos a tomar en cuenta. Sale estas 5 figuras geométricas, son las que les pueden preguntar con volumen, ¿sí? Primero que nada, pues el paralelepípedo, ¿no? Con paralelepípedo me refiero a un cuerpo rectangular, un cuerpo cuadrado, ¿no? Que tenga una forma cúbica, ¿no? En pocas palabras, ¿sale? ¿Cómo se calcula el volumen de esto? Pues bien fácil, ¿no? Lado por lado por lado, ¿no? O sea, lo que ya conocemos, lo que ya hemos hecho en ejercicios, ¿no? Así calculamos el volumen de un paralelepípedo, ¿sí? Así se les conoce, ¿eh? Igual para que conozcan bien la terminología, ¿sí? No es de que, ay, es que el cubo o el rectángulo cúbico, no, no, no. Paralepípedos, ¿sí? Paralepípedos, así se les conoce. Muy bien. Un prisma hexagonal, un prisma con n lados, ¿cómo se calcula el volumen? Ojo, el área de la base, o sea, esta área de la base, yo voy a calcular esta área de la base. ¿Cómo se calcula el área de la base? Ah, pues ya vimos, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? El área de la base multiplicado por ¿quién? Por la altura, ¿sí? Por la altura de mi paralelepípedo. Ahora, ustedes van a decir, oiga, profe, ¿cómo considero el apotema? ¿Cómo considero la base? ¿Cómo? Ah, pues ya viene acá en la fórmula del área, ¿no? O sea, ya tú la calculaste y la consideraste aquí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Porque tengan en cuenta que la base, o sea, esta base, por ejemplo, de esta figura, va a ser similar a, pues, un polígono regular de n lados, ¿no? Es lo mismo, de hecho, ¿no? Entonces, para calcular el área de esa base, tenemos que aplicar esta fórmula de acá con el apotema, ¿sale? Entonces, aguas, ¿eh? Porque puede que les venga así, o puede que les ponga con una figura tridimensional, ¿no? De este tipo, ¿vale? Entonces, aquí está el volumen, ¿sí? Aguas, también si quieren calcular el área lateral, pues ya para calcular una de las áreas de estas caras, igual, ¿no? Pues tienen que multiplicar ¿cómo se llama? La base, perdón, o sea, el área de esta base por la altura, o sea, nada más es eso, ¿no? Es un área, acuérdense, es un rectángulo, ¿sí? O sea, esta base por la altura, ¿no? Para calcular un área de esto. Pura lógica, ¿eh? O sea, es pura lógica, no necesitan saber más, o sea. Bueno, repito entonces, para un prisma tenemos que calcular el área de la base multiplicado por la altura y de esa manera tenemos el volumen. Tiene sentido, ¿no? Porque es como el paralelepípedo, lado por lado por lado, ¿no? Igual acá, o sea, lado por lado por la altura, o sea, es prácticamente lo mismo, ¿no? Bueno, esfera. ¿Qué pasa con la esfera? La esfera, bueno, ojo, podemos tener el área de una esfera o podemos calcular el volumen de una esfera. El área de una esfera ya lo saben, ¿no? Es la superficie externa que nosotros vamos a tener. El volumen, pues ya va a ser todo lo que va a estar contenido adentro, ¿no? O sea, ya lo que está dentro de la esfera, ¿vale? Entonces, para calcular el área tenemos que multiplicar 4pi por radio al cuadrado, ¿sí? Mientras, ojo, esto no es una circunferencia, ¿sí? Esto no es una circunferencia. Una circunferencia es un bilcírculo. Una esfera ya tiene 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, esta área no es la misma para calcular el área de una circunferencia, ¿sí? El área de un círculo, de una circunferencia, es pi por radio al cuadrado. El área de una esfera es 4pi por radio al cuadrado, ¿sí? Entonces, cuidado con eso, ¿eh? Cuidadito con eso, no es lo mismo, ¿vale? Y el volumen de una esfera es 4 tercios, ¿sí? Voy a borrar esto para que se alcance a ver. 4 tercios de pi por radio al cubo, ¿sí? 4 tercios de pi por radio al cubo. Así se calcula el volumen de una esfera, ¿ok? Un cilindro circular ahora, ¿cómo se calcula el volumen de un cilindro circular? Muy fácil, nada más multiplicamos pi por radio al cuadrado, que sería pues el área de la base, obviamente, por la altura, ¿sí? Muy fácil, ¿sí? Área de la base por altura, si lo quieren ver así, ¿no? Volumen, entonces, es pi por radio al cuadrado por la altura. Muy bien. Y por último, el cono. El cono, pues, no tiene su particularidad porque, pues, vaya, tiene la forma piramidal y una base circular, ¿no? Entonces, para calcular el volumen, bueno, para calcular el área lateral, podemos calcularlo con pi por este radio que aparece aquí, ¿sí? Por un gradiente que va a ser como una hipotenusa que nosotros vamos a poder calcular en caso de que les pidan calcular el área de un cono, ¿sí? Si les piden el volumen como tal de un cono, pues nada más hay que multiplicar 1/3 de pi por radio al cuadrado
por la altura, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta, muchachos. ¿Alguna pregunta con estas fórmulas de geometría? Perímetro, área, volumen. Son las básicas son las básicas en primera y son las únicas que les pueden preguntar. No vayan a buscar más a la literatura, ni a internet, ni nada. Con esto, ¿sí? Con esto es más que suficiente. Todo bien, dice Fernando, muy bien. ¿Alguna fórmula que les haya quedado por ahí como que raro? O sea, como que, ay, ¿cómo le hizo ahí el profe? O sea, ¿todo bien? ¿Cómo vamos de tiempo? 1:45. No, sí vamos a acabar hoy matemáticas, niños. Qué triste. Qué triste. No, chance ya vamos a estar ya saliendo un poquito más temprano, ¿eh? O sea, los fines de semana, estos que restan, chance salimos un poquillo más temprano porque, pues es que estamos acabando muy a tiempo, ¿eh? La verdad, o sea, por lo general siempre en esta semana, ya que faltan, por ejemplo, 3, 4 semanas para su último examen, yo apenas voy pasando tantito más de la mitad del temario, ¿no? Y con ustedes, vean, ya voy en el último tema, o sea, fue muy rápido con ustedes, de verdad, muy, muy, muy rápido. Y vaya, no quiere decir que no entendieron porque la media de sus calificaciones está pues arriba de 85, ¿no? O sea, la mayoría de ustedes sacó más de 95 aciertos en su examen, más de 90 aciertos. Entonces, pues van bien, o sea, ni siquiera para decir, híjole, lo vimos rápido porque todos me ignoraron o nadie me peló, pues no, en verdad sí saben. Dice Ceci, profesor, ¿vamos a hacer repasos después? Claro que sí. O sea, es el plan que estaba platicando al principio de la clase, Ceci. El plan para bueno, mañana pues igual, ¿no? O sea, física y química en el horario correspondiente. Y en la hora de habilidad matemática vamos a checar los reactivos de habilidad matemática y de física y química que se quedaron pendientes del examen anterior, ¿sí? Ya para la siguiente semana el plan va a ser, pues, en esta hora de matemáticas, ver ejercicios y pues igual dar un repaso general, o sea, en caso de que ustedes quieran. Así que estas 2 horas que vamos a tener ya las últimas 3 semanas, podemos aprovecharla para las otras materias, igual para que salgan temprano el domingo y hacer todo en sábado, o sea, podemos utilizar 1 hora para mate, digo 1 hora para física y 1 hora para química, y ya el domingo salir más temprano todos, nada más dar la hora de habilidad matemática y que ahí quede el curso, ¿no? Igual porque ya terminamos. Y la otra, pues es igual ir haciendo ejercicios, pero eso créanme lo que los vamos a hacer, o sea, tanto en parte de matemáticas como en habilidad matemática, ¿sí? Entonces, es el plan, ya nos quedan unas cuantas semanas, entonces tómense la libertad igual para en estas horas. Si ustedes hacen ejercicios fuera de clase, o sea, en horario de su casa, ahí en la comodidad de su cama, para que en estas horas que vamos a tener ya un poquito más libres, veamos esos ejercicios, ¿eh? O sea, si ustedes me dicen, profe, pues yo quiero que en esta hora nos revise ejercicios que hacemos en la semana, sin problemas, ¿eh? Igual les puedo ayudar con sus tareas, vaya. El chiste es aprovechar bien el tiempo, ¿no? Muy bien. Entonces, chavos, bueno, vamos a regresar entonces a semejanza de triángulos. Antepenúltimo tema, chavos, antepenúltimo tema, antes de que esto se acabe, antes de que esto termine. Vamos a duplicar esto y vamos a borrar todo esto. Ya se spoilearon del resultado del problema. A ver, chicos, teorema de Tales. Vaya, es un principio muy sencillo de aprender, pero tiene su chiste, ¿sí? Para que entiendan la fórmula. Esto que ustedes ven aquí abajo, no se espanten, es el postulado de Tales. Él de aquí tomó varias relaciones para hacer esta semejanza de triángulos. Este triángulo yo le explico con los chicos de superior, porque ellos ven diferentes tipos de nomenclaturas para semejanzas que luego tienen que aplicar ellos en sus exámenes o en los temarios que luego traen. Yo no se los voy a explicar porque nada, los voy a marear, se los voy a explicar el teorema de Tales con esto de acá, ¿sí? Con la fórmula para que lo entiendan. A ver. La trigonometría, muchachos, para dar una pequeña introducción, ya lo saben, la trigonometría es la matemática de los triángulos, ¿sí? Eso ya lo veníamos platicando desde hace clases, desde unas clases hacia atrás. ¿Por qué? Porque en esta matemática nos enfocamos en explicar cómo puede que algunos triángulos sean semejantes, cómo es que algunos triángulos van a tener algunas, o podemos nosotros decir que podemos crear cierta relación entre los lados que tienen, lados mayores, lados menores, para nosotros encontrar
alguna incógnita que nos estén pidiendo, ¿sí? Entonces vamos a leer lo que dice ahí y les explico la fórmula y la semejanza de triángulos, que es muy fácil, ¿sí? Dice que si dos rectas, cualesquiera, son cortadas por rectas paralelas, los segmentos que determinan en uno de las rectas, perdón, son proporcionales a los segmentos correspondientes de la otra. Esa es la explicación de esto de aquí, ¿sí? No se preocupen, eso no se los van a preguntar en el examen, no les van a preguntar esto, tranquilos. ¿Qué les van a preguntar? Que este teorema nos permite calcular, por lo tanto, la longitud de un segmento si conocemos su correspondiente en la otra recta y la proporción entre ambos. En español, nosotros tenemos dos triángulos, ¿no? Estos triángulos pueden ser semejantes. ¿Por qué? Pues porque tienen ángulos iguales, ¿no? Entonces, al tener estos ángulos iguales, al ser triángulos rectángulos, pues puede que tengamos una relación. Entonces, esta relación de semejanza, muchachos, el teorema de Tales, valga la redundancia, se nombra así como H mayor sobre H mayor sobre S mayor es igual a H menor sobre S menor. Donde H mayor es el lado mayor del triángulo más grande que yo voy a comparar con el otro, y S mayor es la base más grande del triángulo mayor, por así decirlo, y H menor y S menor respectivamente van a ser los lados que corresponden, o sea, que van a ser semejantes, pero en magnitudes menores. Igual estos lados los podemos tener superpuestos, ¿eh? Ahora, ustedes van a decir, ok, profe, ¿y esta fórmula para qué me sirve? Bueno, en caso de que, por ejemplo, yo diga, bueno, H vale 4, S vale 5, 6, ¿sí? S menor vale 3, entonces H, ¿cuánto va a valer, no? Pues yo puedo calcularlo haciendo esta relación, ¿no? Donde H mayor, ¿quién sería? 4, donde S mayor, ¿quién sería? 6, donde S menor, ¿quién sería? 3, y mi única incógnita a despejar, ¿quién sería? Pues mi H de aquí, ¿no? Ese es el teorema de Tales, chavos. Eso es el teorema de Tales. No hay mayor explicación, ¿sí? Son dos triángulos que tienen lados diferentes, y esos lados diferentes yo los puedo meter en la fórmula de semejanza para encontrar la incógnita que me estén pidiendo, ¿sí? Vamos a hacerlo con el ejercicio que está por acá para que tenga sentido esto, ¿sí? A ver, chavos, escuchen bien. Dice, calcular la altura del edificio teniendo en cuenta que los otros valores, que son, creo que ahí los escribí mal, la altura del árbol, la sombra que proyecta este árbol y la distancia entre el edificio y donde termina la sombra del árbol. Entonces, ¿quién me quiere ayudar, chavos? Aquí sí necesito un voluntario. ¿Qué fórmula vamos a ocupar? La fórmula que ahorita acabamos de ver. H mayor sobre S mayor es igual a H menor sobre S menor. ¿Puede decir la coma cero una operación? Okay. Sí, a ver, Camila. Camila acaba de levantar la mano. A ver, Camila, si nos puedes apoyar. ¿Cómo le vamos a hacer aquí, Camila? A ver, primero sería poner 4 sobre 12. 4 sobre 12. No, a ver. A ver, primero fíjate quién es H mayor, quién es S mayor y quién es H menor y S menor, ¿no? ¿Quién es quién? A ver, vamos a hacer dos pequeños triángulos aquí para que te des una orientación, ¿no? O sea, el mayor, pues va a ser el que incluye al edificio, ¿no? Este de acá, ¿no? Este va a ser el triángulo mayor, ¿no? Y el menor va a ser el que incluye al árbol, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, Camila? Sí. Muy bien, entonces, ¿quién sería tu H mayor aquí? Esa es la que no conocemos, ¿no? Sí, H mayor es la incógnita. Correcto, entonces sería esta H, ¿no? ¿Tu S mayor quién sería? 24. Muy bien. Ahora, en el triángulo pequeño, el que se forma con el árbol, ¿quién sería tu H menor? Es 4. 4 metros, ¿no? Exactamente lo que mide el árbol. ¿Y la S menor quién sería? 12. 12, ¿no? Correcto. Muy bien, ya tenemos nuestra relación de semejanza de triángulos. Entonces ya nada más tenemos que meterlo en la fórmula y despejarlo. Entonces nos va a quedar que la H mayor sobre 24 va a ser igual a ¿quién? A 4 sobre 12, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues ya nada más tenemos que hacer un despeje muy sencillo, ¿no? Nada más hay que pasar multiplicando, ¿quién? El 24, ¿no? De hecho, aquí podemos simplificar esto, ¿no? Podemos sacar mitades y nos va a quedar, ¿qué? 2, bueno, no, si lo reducimos más, nos puede quedar, si lo hacemos entre 4, nos queda un, ¿qué? Un tercio, ¿no? ¿Sí? Un tercio que multiplica ¿a quién? A 24, ¿no? No sé si me doy a entender. Simplifiqué esta expresión nada más, ¿eh? Fue lo que hice. O sea, lo dividí entre 4. 4 entre 4 me da 1. Y 2 entre 4 me da 3, ¿no? Entonces, estos son semejantes, ¿sí? Son fracciones semejantes. Equivalentes, más bien. Entonces, ya nada más paso multiplicando el 24. ¿Y qué me queda aquí, Camila?
24 tercios. ¿Y esto cuánto Bueno, vale? 23 y me da 8. Exactamente, ¿no? ¿8 qué? Metros, ¿no? Es lo que estamos manejando en este ejercicio, ¿no? Entonces, 8 metros sería el valor, o más bien lo que mide, ¿no? El edificio, ¿sí? 8 metros es la altura del edificio. ¿Cómo ven? ¿Estamos de acuerdo? Dice Ceci, no, si te equivocaste, dice sí. No, está muy grande ese edificio. Sí, sí, los demás, ¿cómo ven, chavos? Está muy fácil, este es el teorema de Tales. Así tal cual, ese es el teorema de Tales. Tales de Mileto, ¿no? ¿Dudas, preguntas? ¿Alguien que no le haya entendido? Sí, sí entendí. Muy bien, Gallegos dice que sí le entendió. Los demás, chicos, ¿cómo ven? Me espero igual para que lo vean. Y si tienen pena, pues que pregunten, ¿no? Todo claro, profe. Muy bien, Aranza. Vamos a ver el chat. Muy bien, se me equivoqué. Me causó una duda porque no se multiplicó y después se dividió. No, sí se multiplicó. Nada más que simplifiqué la fracción, eso fue lo que pasó. Está joya. Ok. Muy bien, chicos. Vamos a pasar al que sigue. Al que sigue, el siguiente ejercicio está un poquito más complicado porque involucramos el uso de X. Pero ustedes son expertos en álgebra. ¿Qué les va a preocupar a ustedes, no? A ver, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que calcular cuánto mide la sombra del hombre, ¿no? Ahora, esta sombra que está aquí denotada por X, ¿no? Que se proyecta por la luz de una lámpara que se encuentra a 1.2 metros de distancia de él, ¿no? Entonces, tenemos que formar otros dos triangulitos, ¿no, chicos? A ver quién me quiere apoyar ahora. ¿Quién va a ser H menor? ¿Quién va a ser H mayor? ¿Y cómo nos va a quedar nuestra relación? Yo, Ok, Emiliano, a ver, te H escucho. mayor es igual a 3 metros y H menor es igual a 1,5. Claro. Luego quedaría como en la parte de abajo quedaría X más ¿De qué lado? ¿Acá o acá? en cualquiera de los, no, sí, en cualquiera de los dos, no, en donde está el 3, donde está el 3, Ok, acá. donde está el 3, ahí iría el X más 1,20 m. Muy bien, exactamente. Y luego, Ya luego ponemos el resultado. acá de este lado, ¿qué queda? ¿Cómo, o sea, quedaría nada más como X o X más 1,2? ¿Cómo ves el triangulito? ¿Quién es? X, es Nada más igual a X, ¿no? X, nada más Exactamente. X. Exactamente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta que nos quedó aquí, pues una ecuación que hay que resolver, ¿no? ¿Por qué? A ver, los que no entendieron, ¿por qué aquí me quedó X más 1.2? A ver, chicos, acuérdense que este triángulo, el triángulo mayor, valga la redundancia, la base que está aquí abajo va a ser la sumatoria de esta distancia con esta, ¿eh? No nada más va a ser 1.2 o nada más va a ser X, ¿no? O sea, esta distancia mayor, o sea, mi S mayor, ¿sí? Va a ser la suma de estas dos cosas, ¿sale? Entonces, mucho cuidado con eso, mucho, pero mucho cuidado con eso. Entonces, voy a resolver la ecuación aquí arriba. ¿Qué voy a hacer? Voy a pasar multiplicando esta X para acá y todo lo que está aquí abajo también lo voy a pasar multiplicando, ¿no? Entonces, va a quedar del lado izquierdo 3X, ¿no? Y del lado derecho, ¿qué me va a quedar? Bueno, voy a expresarlo nada más, ¿no? 1.5 que multiplica a X más 1.2, ¿sí? Ok, entonces vamos a desarrollarlo, ¿no? Vamos a hacer la propiedad asociativa, que esto nos va a quedar 3X, que multiplica, más bien va a ser igual a 1.5X. ¿Y cuánto nos queda 1.5 por 1.2, chicos? 1.5 por 1.2, ¿cuánto es? ¿1.5 por 1.2, chicos? ¿1. Qué? ¿1. Qué? 1.8, ¿no? Exactamente. 1.8. 1.8, ¿no? Nos va a quedar aquí, ¿no? Exactamente, muchachos. O sea, hacen todo bien, teorema de Tales, ecuación de segundo grado, operación con punto decimal. Ok, 1.8, ¿no? Entonces ya nos quedó bien fácil, ¿no? Ya nada más hay que dejar del lado izquierdo todo lo que tenga X, del lado derecho lo que no, ¿sale? Entonces nos va a quedar de este lado izquierdo 3X
menos 1.5x, y esto va a ser igual a 1.8, ¿no? Esto, pues la resta nos va a quedar igual, ¿no? 1.5x igual a 1.8. Por lo tanto, x va a ser igual a ¿qué? A 1.8. ¿Entre quién? Entre 1.5, ¿no? ¿Esto cuánto nos va a quedar, muchachos? ¿1.8 entre 1.5? ¿Quién me dice? 1.2. 1.2, ¿no? 1.2 metros, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? La sombra que refleja la persona es exactamente la misma sombra que se está reflejando aquí a la mitad, ¿no? ¿Sí? Entonces, este valor, muchachos, va a ser igual a 1.2 metros, ¿no? Muy bien. ¿Dudas? Está muy fácil, ¿no? El teorema de Tales, creo yo. O sea, es mucho más sencillo, creo, que el teorema de Pitágoras. Mucho más sencillo, porque no ni siquiera lleva raíces, ¿no? ¿Cómo lo ven? Está fácil, ¿no? Sí, sí, está fácil. ¿Sí? No se les olvide nada más la fórmula, chicos, ¿sí? H mayor sobre S mayor igual a H menor sobre S menor, ¿sí? Esta de aquí. No se les olvide nada más, o sea, acuérdense, hay que formar nuestros dos triangulitos y ya, o sea, no hay mucha ciencia, en verdad. O sea, aquí este triángulo, el mayor nos quedaba x más 1.2, el menor nos quedaba aquí x, este 1.5 y este 3, ¿no? Y ya, con esto hacemos nuestra relación. Y fácil, ¿no? Igual se los puse así a propósito para que vean que se pueden superponer. O sea, les pueden poner un ejercicio bonito, así como este de aquí, o sea, donde estén los dos triángulos separados y ya no tengan que hacer nada. O lo difícil que es que se los pongan así, ¿no? Superpuestos, pero ya vieron que pues es lo mismo, ¿no? Vaya, nada, hay que tener mucho cuidado a la hora de, por ejemplo, aquí abajo, ¿no? Que se sumaron, ¿no? Aquí las longitudes, ¿no? De esta base, ¿no? Muy bien. Ok, chicos, entonces si no hay duda en esta parte, ¿cómo vamos de tiempo? Es la 1 apenas. Es la 1. Muy bien. Entonces ya tenemos una horita para terminar el teorema de Pitágoras, chavos. Yo creo que lo acabamos antes. Yo creo que nos vamos como 1:40, ¿sale? Ya con eso acabamos todos los temas de matemáticas de Comipems. Entonces, a ver. Esto es bien importante, chavos. Es para que se hackeen a su cerebro, ¿eh? A ver, escuchen lo que les voy a decir. Ya acabaron todos los temas de matemáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que su cerebro ya tiene todos los conocimientos que van a venir en matemáticas. Ya tranquilamente pueden sentarse a repasar cada uno de ellos, ¿sí? Yo sé que ya va a haber muchos temas que ya dominan, pero los que no, ya pueden sentarse a repasar cada uno de ellos. Estas diapositivas, como ya acabamos, ya se las voy a pasar todas, ¿sí? Todas se las voy a pasar ya. Entonces, igual ahí las van a tener, tienen los videos también, pero ya no hay pretexto ni justificación de que, ay, profe, es que todavía no estudio porque todavía no acabamos los temas. No, ya se acabaron todos los temas, ¿sí? Ya agotamos todos los temas que pueden venir en su examen, ¿ok? ¿Ya vieron cómo pueden cursar la primaria y secundaria en 6 meses? Vimos todos los temas de primaria y secundaria, chavos, en menos de 6 meses. Y hay profes que se avientan 2 meses en teorema de Tales. ¿Cómo ven? Y ahorita lo vimos en media hora. Así es la vida. Así es la educación en México. Así es la educación en el país, como ven. Pero bueno, muchachos, entonces ya no hay justificación, ¿vale? Ya no hay justificación. Ya tienen todos los temas, ya los conocen todos, ya vimos ejercicios de todos, ¿sí? Ya pueden sentarse tranquilamente a repasar cada uno de ellos en matemáticas. Igual en habilidad matemática ya acabamos todos los temas ahí también, ¿sí? Igual ya pueden sentarse a revisar los ejercicios que hicimos, buscar alguno otro, compararlos con los de su guía que tienen que les dieron en Comipem, ¿sí? O en Ceneval, dependiendo. Y pues nada, ¿vale? Vamos a continuar y vamos con este último tema, ya para cerrar con broche de oro la parte de matemáticas. Teorema de Pitágoras, muchachos. Bueno, penúltimo tema, porque nos falta este de acá, pero se explica en 10 minutos, no hay problema. Teorema de Pitágoras, muchachos. Voy a borrar estos rayones, todos los rayones que están aquí, de los 3 diapositivas. Vamos a platicar en teorema de Pitágoras ahorita, muchachos, los típicos problemas de escaleras, ¿no? Siempre les ponen problemas con escaleras para que encuentren ahí la sombra de la escalera o la altura de la escalera o bla, 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 ¿no? Vamos a ver lo que dice ahí y comentamos el teorema, que está bien sencillísimo. Dice, el teorema de Pitágoras dice que en cualquier tipo de triángulo rectángulo, ojo, únicamente en triángulos rectángulos podemos aplicar este teorema.
Eso es muy importante. No podemos aplicar esto en un triángulo escaleno, en un triángulo isósceles, ¿no? ¿Sí? En un triángulo equilátero tampoco, ¿sí? Únicamente en triángulos rectángulos, ¿sí? Bueno, ¿qué nos dice entonces? Que en este tipo de triángulos rectángulos la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿sí? Este es el típico versito o la típica, la cancioncita del teorema de Pitágoras, ¿no? La suma de los cuadrados de los catetos, o sea, a cuadrada más b cuadrada, la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? O sea, cateto A y cateto B, ajá, va a ser igual a ¿qué? Al cuadrado de la hipotenusa, ¿no? ¿Quién es la hipotenusa? C. Entonces esto es igual a C al cuadrado, ¿vale? Entonces A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. Este es el teorema de Pitágoras, ¿sí? A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrado. ¿Qué es lo que ustedes están observando por acá de este lado? Ya la fórmula despejada, dejen que pase el de la basura. Ya la fórmula despejada de la hipotenusa y de cada uno de los catetos, ¿ok? Entonces, para la hipotenusa, pues nada más hay que sacar la raíz cuadrada de la suma de los catetos, ¿no? Para el caso de los catetos, ojo, porque hay que pasar despejando ya sea A como negativo o B como negativo, ¿no? Aquí se ve, vean, C cuadrada menos B cuadrada y C cuadrada menos A cuadrada, ¿no? Dependiendo cuál estemos calculando nosotros. Si es A cuadrada, pues sacamos la raíz cuadrada de C cuadrada menos B cuadrada, ¿no? O sea, este cateto que está aquí. Si es el otro cateto, pues es la raíz cuadrada de C cuadrada menos A cuadrada. Recuerden, chavos, esta de aquí es la hipotenusa, ¿sí? El lado más largo siempre va a ser la hipotenusa, ¿sí? Este va a ser la hipotenusa. Y los lados más cortos van a ser los catetos, ¿sí? Estos van a ser los catetos, ¿vale? Vamos a terminar de leer lo que dice ahí. Dice que el teorema se representa con la fórmula, es decir, si conoces la longitud de los dos lados de un triángulo rectángulo, puedes aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar la longitud del tercer lado que te falte, ¿no? O sea, si tú tienes la medida de estos dos, puedes calcular este, ¿no? Si tú tienes la medida de este y este, puedes calcular este, ¿sí? Si tú tienes la medida de estos dos, pues puedes calcular este, ¿sí? Esa es la magia del teorema de Pitágoras. Si nada más tienes un dato, no puedes calcular los otros, ¿sí? A menos que tengas un ángulo o algo así para relacionarlo con esto que vamos a ver acá, que son las razones trigonométricas, ¿no? Pero eso ya es otro cuento, ¿sí? Entonces, solo funciona en triángulos rectángulos, ya lo dijimos, ¿no? Si A y B, ojo, son longitudes de los catetos de un triángulo rectángulo y C es la longitud de la hipotenusa, entonces la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa, ¿no? No es otra cosa que no hemos dicho de aquí. En español, teorema de Pitágoras, A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrado. Tan tan. ¿Sí? Preguntas hasta este punto. Vamos a hacer ejercicios. Preguntas, algo que no quede claro. Catetos, hipotenusa, teorema de Pitágoras, entonces, el cuadrado de la suma de los catetos, ¿sí? A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrado. Y yo puedo despejar alguno de estos que me haga falta, ¿no? Solamente uno, debo de tener el valor de los otros dos. Muy bien. Vamos a nuestro ejercicio entonces, a este par de ejercicios que dejé aquí reservados de teorema de Pitágoras. Primero dice, encuentra la longitud del lado C del triángulo siguiente. ¿Quién me quiere apoyar a hacer este ejercicio, muchachos? ¿Quién va a ser el buenazo? O la buenaza. Yo. Que me va a apoyar en esto. Yo. ¿Quién dijo yo? Yo. ¿Quién dijo yo? Es que no veo. ¿Ángel? ¿Ángel, eres tú? No, yo. No, tu compañero. Es que no estoy viendo el chat, ¿eh? ¿Es Fernando, perdón? Sí, soy yo. Ah, perdón, Fernando. Ok. Muy bien, te escucho, Fernando. A ver qué vamos a hacer ahí. Dice Ceci, ¿tú me ayudas con el que sigue, va, Ceci? El segundo me ayudas. Bueno, aquí nos piden calcular la hipotenusa, así que nos quedaría con C cuadrada. Bueno, no, perdón, C es igual a raíz de A cuadrada, más B cuadrada. Correcto. Vamos a calcular la hipotenusa, ¿no? ¿Qué hacemos después, Fernando? Bueno, primero, pues, los elevamos al cuadrado, que sería 25 y 144. Muy bien, 5 al cuadrado más 12 al cuadrado, ¿no? Esto nos va a dar entonces, como tú dices, 25 al cuadrado, o bien 25, perdón, más, ¿quién? 144. 144, ¿no? Excelente. Exactamente, ya nada más hay que sumar esto, ¿no? Y hay que sacarle raíz. Serían 169. ¿69? Sí, 69, ¿no? ¿Ya es la raíz cuadrada de esto? Ah, no, o sea, la suma es 169. Ah, no, dije, ¿qué onda con eso, no? Sí, exactamente, 169. Muy bien. Y ya por último, ¿cuánto nos va a quedar entonces? La raíz es 13. 13, ¿no? Exactamente. Son 13, ¿no? Son 13, ¿no?
Muy bien, Fernando, exactamente. Una manera de comprobar que esto sea correcto, Fernando, igual para todos, es checar que la hipotenusa siempre sea mayor a No los sea mayor catetos. que los catetos. Exactamente, nunca puede ser mayor uno de los catetos a la hipotenusa. Si eso ocurre, algo está mal, ¿sí? En este caso ya observamos que C vale 13, ¿no? B vale 12 y A vale 5, entonces, pues sí, exactamente, ¿no? Va a estar bien nuestro resultado. Está muy fácil, si se dan cuenta, es exageradamente fácil, o sea, no hay nada de difícil en esto. Muy bien, muchas gracias, Fernando. A ver, Ceci, con el que sigue, tú pusiste ahí en el chat, ¿no? Que querías hacer uno. A ver, te escucho con el segundo. Pues en el segundo vamos a buscar A, así que va a ser A, A A ver, es dame un segundo, igual. vamos a leerlo, ¿no? Vamos a Ah. leerlo, ¿te parece bien? Y me vas diciendo, ¿vale? Dice que una escalera de 5 metros de longitud, aquí la vemos, vean, esta es la longitud de la escalera, ¿eh? Aguas, o sea, cuando está inclinada, la longitud es esta, ¿eh? Se recarga sobre una pared, aquí vemos la pared a una distancia de 3 metros, ¿no? Aquí tenemos la distancia de 3 metros y la longitud de la escalera, ¿no? Se calcule la altura máxima que alcanza la escalera, ¿no? Nos están pidiendo uno de los catetos, no sé si, el cateto A. Entonces, ahora sí te escucho cómo le vamos a hacer. Aquí está ya la ejemplificación gráfica, ¿no? Esta sería la escalera, la distancia que lo separa y la A sería nuestra altura, ¿no? ¿Qué hacemos ahora sí, si te escucho? Pues sería A es igual a C al cuadrado menos B al cuadrado. Correcto, ¿no? ¿Qué te faltó? La raíz, ¿no? De la raíz, bueno, sí. Exactamente, ¿no? Después sería A es igual a 5 bueno, raíz cuadrada 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Y pues después sería 25, bueno, ya 5 25 menos 9, y, ¿no? ajá. Y eso pues se resta da 16. Y pues su raíz es 4. Exactamente. Muy bien, Ceci. Muy bien. Entonces, en este caso, el cateto, o como se nos muestra aquí, la altura máxima que va a alcanzar la escalera cuando se recarga contra la pared, va a ser de 4, ¿qué? Metros, ¿no? Nos está dando todo en metros, ¿no? Entonces, esto va a estar en metros. Muy bien, Ceci, excelente. ¿Dudas, muchachos, los demás? ¿Alguien no entendió el teorema de Pitágoras? ¿Alguien que no haya entendido esto, muchachos? Igual lo van a ver en la secundaria, ¿eh? O ya lo vieron, tal vez, o sea. Ya vimos. Ya lo vieron, ¿no? Sí. Sí, ya lo vimos, profe. Sí, yo también. Muy bien, chicos. Entonces no hay dudas, ¿verdad? No hay dudas. Este es el tema, el último. O sea, es el cumbre de Comipems. O sea, Pitágoras es 400% seguro que viene en su examen. Igual que teorema de Tales. O sea, bueno, no, teorema de Tales es menos probable. Pero Pitágoras siempre viene, ¿eh? O sea, neta. O sea, si quieren ahorita si quieren les firmo un cheque por 50,000 PG Coins. Porque viene un problema de teorema de Pitágoras. ¿Sí? Disculpe, En verdad. profesor. Dime, ¿Y Emiliano. si ¿no? en vez de empezar con la raíz desde el principio, por qué no hicimos todo eso y la raíz nada más la metimos al último? Digo, eso te puede ahorrar tiempo de estar haciendo O sea, que dejáramos acá el cuadrado. que lo dejáramos, no, que quitáramos la raíz de ese proceso, nada más haces eso, y ya al final cuando te da 16 pones ahí sí la raíz. Es lo mismo, sí, es lo mismo. Mientras tú no afectes la jerarquía, Emiliano, no hay bronca. ¿Sí? O sea, lo que dijo Emiliano, miren, lo voy a hacer otra vez para que lo entiendan. Lo que dijo Emiliano es esto, ¿no? O sea, por ejemplo, si tenemos a cuadrada igual con c cuadrada menos b cuadrada, lo que dijo Emiliano es, bueno, podemos quitar la raíz y pues hacer todo nada más sin la raíz, ¿no? O sea, que nos quede c cuadrada, que es 5 al cuadrado, o sea, ¿sí? Menos 4 al cuadrado, que sería 16, ¿sí? Y bueno, o sea, hacer este cálculo, esto nos va a quedar acá, ¿sí daba aquí 16? ¿Cuánto daba esto? 9 más bien, ¿no? 9. ¿Sí? Entonces ya la resta, ¿cuánto nos daba? 16, ¿no? O sea, lo que dice Emiliano es, bueno, si ya tenemos 16 y nada más le metemos la raíz, sí, también se puede. O sea, mientras tú no afectes la jerarquía, no hay problema, ¿sí? Pues es que solo es la fórmula. Sí, es que no es la fórmula, o sea, es lo mismo. Vaya, les repito, mientras no alteren la jerarquía, o sea, antes de que vayan a hacer una movida extraña, porque luego los chavos son mucho de eso, también se puede hacer así, ¿no? Yo también lo fui, ¿no? Yo también quise hacer cosas extrañas en álgebra, ¿no?
Fíjense que no alteren la jerarquía, ni leyes de signos, ni nada, ¿eh? O sea, acuérdense que es un juego, las mates son un juego y hay que saber jugar el juego, si no, pues no te queda, ¿sí? Entonces, nada más cuiden eso, ¿no? Que no vayan a alterar la jerarquía, ¿no? O que no vayan a hacer algo, un movimiento que no, ¿no? En pocas palabras, ¿va? Muy bien, muchachos. Entonces, como último tema de matemáticas, para cerrar con broche de oro, ahora sí, la parte de matemáticas de Comipems, razones trigonométricas. En trigonometría, muchachos, además de tener el teorema de Tales, el teorema de Pitágoras, nosotros podemos encontrar diferentes relaciones, ¿sí? De catetos con hipotenusas, que vamos a nombrar como razones trigonométricas. Estas razones trigonométricas son muy comunes, las conocen como seno, coseno y tangente, ¿sí? Estas que están por acá. Seno, coseno y tangente. ¿Pueden venir en su examen? Sí, claro que pueden venir. Se las pueden preguntar como parte teórica, no a calcular el ángulo ni nada, porque necesitarían una calculadora, ¿sí? Pero sí se los pueden preguntar como un fundamento teórico. Vamos a leer lo que dice ahí. Dice que las razones trigonométricas son relaciones entre los lados del triángulo y solo dependen de los ángulos de este, ¿sí? Ahorita les voy a explicar cómo es que nosotros calculamos esto, ¿sí? Las razones trigonométricas básicas son seno, coseno y tangente, ¿no? Por ejemplo, el coseno de un ángulo es la relación entre el cateto contiguo al que toca el ángulo y la hipotenusa. A ver, en español. Para nosotros hablar de razones trigonométricas, muchachos, primero tenemos que ubicarnos en uno de los ángulos de mi triángulo rectángulo. Y obviamente con uno de los ángulos me refiero ya sea a este o a este otro. ¿Por qué? Porque el de aquí siempre va a ser recto, ¿no? Entonces este de aquí no lo tomamos en cuenta. Muy bien. Imaginemos que estamos tomando este ángulo de aquí, ¿no? Entonces nosotros vamos a observar de aquí para acá, ¿sí? Si observáramos el otro ángulo, pues tendríamos que observar de aquí para acá, ¿no? Entonces, ahorita vemos cómo sería en este caso de aquí, ¿no? Entonces, teniendo este ángulo en cuenta de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, vamos a observar quién sería el cateto opuesto y quién sería el cateto adyacente, dependiendo de cómo estamos visualizando nosotros ese ángulo. Fíjense bien. Si yo quisiera calcular el seno, por ejemplo, de este ángulo, ¿sí? O sea, mi seno del ángulo alfa, porque es un ángulo alfa, yo tengo que calcular el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Quién sería mi cateto opuesto? Este de acá, porque está opuesto, ¿no? Al donde yo estoy observando. Si yo estuviera en el otro ángulo, ¿sí? No sé por qué de repente ya no puedo borrar. Como que se traba, no sé qué le pasa a esta cosa. Vean. Si yo estuviera en el otro ángulo, o sea, si yo estuviera ubicado aquí, digamos que este es un ángulo teta, ¿sí? Mi cateto opuesto sería este de acá, ¿sí? No sería este, ¿sí? Este sería mi adyacente, ¿no? Si yo estuviera colocado aquí, ¿vale? Entonces, en este caso hipotético, les repito, cuando estamos acá, mi ángulo, pues, mi cateto opuesto, perdón, sería este y mi cateto adyacente sería el de acá, ¿no? El B de aquí, ¿sí? Si yo estuviera ubicado acá, mi cateto adyacente sería este y mi cateto opuesto sería este de acá, ¿ok? Muy bien. Entonces, ahora, ¿para qué o cómo yo puedo aprenderme más fácil estas razones trigonométricas? ¿Cuál sería una manera más sencilla yo de aprender estas razones trigonométricas? Hay una regla que yo siempre enseño y que es muy fácil de aprender. Apréndansela así, les va a ser mucho más fácil. SOHCAHTOA. ¿Qué es SOHCAHTOA? Así como dice, SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Apréndanselo. Con una canción, SOHCAHTOA. SOHCAHTOA la canción. ¿Sí? Bueno, ¿qué significa SOHCAHTOA? Fíjense bien. Así lo van a escribir en su examen si viene algo así. Fíjense bien, por favor. So, ajá, ka, toa. SOHCAHTOA. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Esta tarugada. Bueno, el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? El coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y es mucho más fácil de aprenderse así. No sé qué opinan ustedes. Estas son las razones trigonométricas, ¿sí? Alguno de ustedes va a preguntar, oiga, profe, si yo quiero calcular el ángulo, ¿cómo le hago? Ah, pues muy fácil. Tú tomas alguna de tus razones trigonométricas y despejarías el ángulo, ¿no? Por ejemplo, si yo agarro el seno, tendría que decir, bueno, si yo quiero calcular el ángulo alfa, bueno, mi ángulo alfa va a ser igual al arco coseno, ¿sí? Esto de hecho viene una función así en su calculadora para que la calculen. De hecho, por eso les digo que para calcular el ángulo,
requerirían una calculadora, ¿no? No les van a preguntar esto en su examen, es como un dato extra, ¿sí? Si ustedes quisieran calcular este ángulo, les repito, tendrían que calcular el arcoseno o en su defecto, seno a la -1, que también se le llama así, ¿no? Seno a la -1 ¿de quién? Pues de lo que tengo yo del otro lado, ¿no? Del cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿no? De esta forma yo podría calcular el ángulo, ¿no? De mi triángulo, ¿no? ¿Sí? Igual podría yo utilizar otra razón, o sea, yo puedo utilizarlas como yo quiera, siempre y cuando pues encuentre la incógnita que a mí me interesa encontrar, ¿sí? Igual, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero calcular el cateto, digo, el ángulo alfa partiendo de la tangente, pues pongo tangente a la -1, ¿sí? Y vaya, si yo tengo los datos del ángulo adyacente y del ángulo, del cateto adyacente y del cateto, bueno, los dos catetos, ¿no? El opuesto y el adyacente, pues los puedo meter aquí, ¿no? Como A sobre B, ¿no? Y ya esto yo lo meto a la calculadora y me va a dar el valor del ángulo, ¿no? En caso de que yo quiera calcular el ángulo, ¿sí? En caso de que yo ya tenga el ángulo, por ejemplo, que me digan, pues mira, tu ángulo vale esto, ¿no? El ángulo alfa vale 30 grados, ¿no? Calcula el cateto opuesto, ¿no? Bueno, entonces yo podría hacerlo, ¿no? Por ejemplo, si me pidieran a mí, por ejemplo, calcular este cateto opuesto, tendría yo que despejar A, ¿no? Eso sería lo que tendría yo que despejar. Por ejemplo, podría utilizar la función seno de alfa, seno de alfa igual a sobre c, ¿no? Que es lo que está acá, ¿no? Entonces, si a mí me piden calcular este valor y yo tengo el valor del ángulo, también lo puedo hacer, ¿eh? O sea, nada más tendría yo que despejar A. A sería igual a ¿qué? A C, que multiplica ¿a quién? Al seno del ángulo, ¿no? Entonces, si mi ángulo, por ejemplo, ya me dijeron que vale 30 grados, pues aquí meto los 30 grados, ¿no? Y mi C, por ejemplo, si ya me dijeron que vale 10, pues igual, no meto aquí los 10 metros y ya puedo yo calcular igual de esta manera uno de los catetos, ¿no? O en su defecto también la hipotenusa, ¿no? En caso de que ustedes les den cierto ángulo y tengan que calcular la hipotenusa a partir de él. No sé si me doy a entender. Entonces, seno, coseno, tangente, ¿sí? Socatoa, seno, coseno, tangente. Estas son las razones trigonométricas básicas. Están las inversas, también, que son la cotangente, ¿sí? La cosecante, ¿sí? Esas no las vamos a ver, esas las ven en la prepa y nunca en la vida las van a ocupar, ¿eh? Eso sí se los puedo decir. Nunca en la vida van a ocupar las razones inversas. Van a ocupar las razones nada más, las básicas, las trigonométricas básicas, ¿no? Seno, coseno, tangente. Ya las otras está muy raro que lo ocupen. Tal vez en alguna integral por ahí de alguna de sus preparatorias o vocacionales, por ahí desde el segundo o tercer año, ocupen eso, pero de ahí en fuera, las que van a ocupar van a ser estas en general. ¿Ok? ¿Dudas, muchachos? Ya acabamos, ¿eh? ¿Dudas? Ninguno. ¿Todo claro? ¿Qué dicen los demás, chavos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, todo claro, maestro. Sí, profe, todo claro. ¿Seguros? Conste, ¿eh? Sí, profe. Conste, ¿eh? Nada de que, profe, ya se me olvidó cómo se hacía esto. Preguntas en general, todo lo que vimos hoy, muchachos, del curso, vaya, ya terminamos, o sea, nos vamos a seguir viendo, obviamente, ¿no? Los fines de semana, de ya que acabe esto, ¿no? Pero, vaya, la parte de matemáticas ya se acabó. Vamos a seguirse haciendo ejercicios, sí, pero ya la parte teórica ya la terminamos, chavos. ¿Algún comentario, algo que digan, oiga, profe, de este tema tal, de, no sé, de ecuaciones de segundo grado, me quedó tal duda, ¿podemos verlo? Ahorita que tenemos tiempo, digo, es la 1:25, ya acabamos. Entonces, ya no hay nada, ¿eh? O sea, no se crean que es grosería. O sea, que hay un ejercicio, pero lo planeo hacer la siguiente clase. Y ya, o sea, ya acabamos. Se acabó esto. Se acabó el profe Rocha los fines de semana y matemáticas. Ninguna duda. Los demás chicos, ¿qué dicen? No, profe, no hay duda ahora. Nada, seguros. Oigan, son bien buenos. Profe, igual si nos surge una duda en la semana, ¿se la podemos decir de matemáticas si lo retomamos el fin de semana? Claro que sí, Camila. Claro que sí. De hecho, esa va a ser la mecánica ya las últimas semanas. Sí, vamos a ustedes, vaya, propónganse el estar trabajando ejercicios, ¿sí? O sea, no abandonen su estudio. A pesar de que ya lo tengan, no abandonen su estudio, ¿sí? O sea, y hay que hacer eso, ¿no? Los fines de semana, los ejercicios que ustedes trabajen, que ustedes chequen, los trabajamos aquí sin problemas, ¿eh? Yo no tengo problemas, ¿eh? O sea, aquí podemos aventarnos las 2 horas checando ejercicios, checando sus tareas de ustedes, o sea, sí entren, por favor, porque esto todavía no se acaba, o sea, todavía no se acaba esto, no es de que, ya no hay clases los sábados de no, todavía hay clases, y hasta que yo les diga, ¿saben qué, chavos? Ya se acabó, se acabó.
Pero sí, o sea, sin broncas, Camila, y para los demás también, ¿eh? O sea, si quieren resolver dudas, si quieren resolver problemas aquí en estas horas que vamos a tener libres, libres entre comillas, porque vamos a seguir trabajando con las otras materias, pues podemos hacerlo, ¿vale? No sé qué opinen. Vamos a grabar una historia para Instagram, ¿no? A ver, vamos a ver. Acabo de terminar mi curso de matemáticas con los alumnos, son 24, y no tienen dudas. Digan algo, ¿no, niños? Para la historia de Instagram. Hola. Dicen hola. Ok, gracias, niños. Gracias. Ahí está mi evidencia de trabajo, ¿no? Ok, pues ya vámonos, chavos. Ya no hay nada más que hacer. Vamos a dejar de compartir esta parte. Por favor, trabajen entre semana, chavos. Ya es el último empujoncito, de verdad. Es el último empujón. Sí, es el último. Les repito, en una competencia así funciona.